Merci beaucoup. D'abord, je remercie l'Institut de Saint-Marie, le Sénat pour l'accueil. C'est vraiment un plaisir d'être ici à Paris et en tant qu'ancien élève de cette ville de EA à l'époque de ESS et Sciences Po. Donc, c'est vraiment un plaisir. Je vais faire la présentation néanmoins en espagnol. Les titres, comme vous voyez, c'est l'Équateur et la CELAC, c'est la Communauté des États d'Amérique latine et Caraïbes, à la recherche d'un accord climatique juridiquement contraignant, équitable, d'application universelle et de justice climatique. Alors, el objetivo del Ecuador en estas negociaciones es alcanzar ciertamente un acuerdo que sea justo, inclusivo, equitativo, universal, lo hemos dicho, y que permita sobre todo alcanzar un desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Sin entrar en el detalle de todo el texto, parte de cómo lograr este objetivo, que creo que es compartido además por muchos Estados miembros, es, desde nuestro punto de vista, lograr ese cómo precisamente, reduciendo el costo que significa para los países el desarrollo, y eso se lograría cubrir el factor de inclusividad del costo para los países en desarrollo, del acceso a las tecnologías limpias, del acceso a esa transformación de su matriz productiva y energética, y en ese sentido aumentar la demanda tanto desde los estados, pero también desde los sectores privados, que tienen un rol fundamental, como ya lo señaló la presentación del BID, en esta demanda de recursos y al mismo tiempo de inversiones, de cooperación en energías renovables. Ciertamente eso plantea muchos desafíos, las oportunidades que presenta el Fondo Verde Climático en términos de promesas son unas, los 100 billones o 100.000 millones en castellano, que sabemos que están puestos como una promesa, pero que al momento todavía contamos apenas con unos 10 y pico de esos billones, y con la mitad de esos apenas disponible. Después de un largo proceso de operacionalización del Fondo Verde Climático, para empezar realmente ahora una capitalización. Pero también está el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, o GEF, está el rol que pueden jugar los gobiernos locales con el acceso a otros bancos de desarrollo, recientemente creado Banco del Sur, el Banco de los BRICS. Hay algunas oportunidades para la región de acceder a ese financiamiento, y es quizás uno de los puntos donde más vemos un potencial y una necesidad de que se lleguen a plataformas concretas en el Acuerdo Global de París. Otro tema sensible es el tema relacionado con ese acceso y esta inclusividad de los países en desarrollo, es ciertamente el tema de transferencia de tecnologías. Para los países en desarrollo de la América Latina es un obstáculo todavía poder acceder a ciertas tecnologías limpias, y es lo que nos llama a países como el Ecuador a considerar una revisión o flexibilización de aquellas barreras que pueden significar en ciertos momentos los derechos de propiedad intelectual en términos de acceso a estas tecnologías. Ciertamente respetando los marcos jurídicos existentes, pero deberíamos, así como se ha hecho en su momento para el tema de ciertas medicinas, poder considerar y tener una reflexión más amplia en esta materia. Los principios en el caso del Ecuador, en términos de prioridades y de objetivos, vienen de un marco constitucional que incluye una lucha contra el cambio climático como un asunto estratégico, como bien lo señalaba el director. Bueno, así se lo ha calificado a nivel de la Constitución como un tema transversal de nuestra política pública. También basado en una propuesta de modelo que llamamos el buen vivir, que es una búsqueda de un modelo alternativo, ni siquiera un modelo, sino de una alternativa al modelo actual de desarrollo tradicional basado en la acumulación excesiva de capital o ilimitada de capital, pero también en la inclusión de principios constitucionales innovadores, algunos de ellos ciertamente no creados por el Ecuador, pero sí recogidos por primera vez en ciertos países a nivel constitucional, como, bueno, principio de precaución, principio de indubio pro natura, inversión de carga de la prueba, el que contamina paga. También saludamos el señalamiento hecho por Benito Ferrer en términos de erradicación de la pobreza. Es para nosotros también un objetivo fundamental a cumplir con el Acuerdo de Cambio Climático. Toda la lucha de cambio climático debería ayudar al cumplimiento de la erradicación de la pobreza.
Los principios, responsabilidades comunes pero diferenciadas, está en la Convención, capacidades respectivas, ciertamente, vulnerabilidades, pero también esa responsabilidad histórica y esa deuda climática que existe. No podemos negar que porque estemos aspirando a un acuerdo de aplicación universal, donde todos somos y tenemos que ser responsables de cumplir con esta lucha, tampoco podemos olvidar dónde está la causa de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, de qué países proviene esa concentración mayoritaria. Para nosotros este acuerdo y esta negociación hacia París pone en prueba el multilateralismo realmente. Va a ser quizás la principal muestra para aquellos que no cada vez tienen menos fe en lo multilateral, de tener una negociación inclusiva que evite justamente lo ocurrido en Copenhague, de que el acuerdo salga de un cuarto pequeño entre unos grupos de actores, por más peso geopolítico que tengan, sino que realmente para que sea un acuerdo viable tiene que ser un acuerdo que todos los países, incluso los más pequeños, sientan que sus prioridades, así sea una, fue tomada en cuenta y por ende lo van a cumplir de mejor manera. El carácter jurídicamente vinculante, saludamos cada vez más todas las expresiones en ese sentido del senador Igual Cambón, que lo dijo, tiene que ser un acuerdo jurídicamente vinculante y también que tenga un cumplimiento reportable, medible y verificable, un sistema de MRV de las obligaciones y compromisos asumidos es algo que tiene que darse. Propuestas concretas, el Ecuador ha planteado al mundo, incluso a nivel presidencial, en Cancún y ministerial en otros foros. No voy a entrar al desarrollo de cada una de ellas, simplemente mencionar el concepto. N es el concepto de emisiones netas evitadas. El Ecuador plantea que además de aspirar y reconocer los esfuerzos que se hacen en materia de reducción de emisiones, también deben ser reconocidos aquellos esfuerzos para evitar emitir. No es secreto bueno, fue de conocimiento muy amplio a nivel internacional la propuesta que el Ecuador hizo de mantener el petróleo en una parte de un hotspot de biodiversidad en el mundo, como es en una parte de su parque nacional Yasuní, el petróleo bajo tierra. Lamentablemente quizás fue muy pronto para el mundo lanzar esa propuesta y no hubo la respuesta en términos de cofinanciamiento y corresponsabilidad internacional y se la ha tenido que suspender, pero no significa que el concepto de un reconocimiento de emisiones evitadas que pueden pasar por un proyecto hidroeléctrico, que pueden pasar por un proyecto de cualquier tipo, tenga y abra esa ventana de participación y de financiamiento a las acciones en este caso, omisiones de los países en desarrollo que deben buscar una vía de desarrollo que no siga el patrón anterior de agotamiento de recursos. Otra propuesta es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Es una propuesta ciertamente de vanguardia, muy pocos países todavía están en capacidad de reconocer derechos de la naturaleza, pero el Ecuador ya lo tiene a nivel constitucional, pero sí entendemos que donde sí podemos encontrar, incluso en este momento, una confluencia es en el principio de armonía con la naturaleza. Es un principio de Río 92, pero que más allá de estar o no como principio como tal, por donde tiene que pasar es por ese reconocimiento que mencionaba Gilles, de un reconocimiento de que somos parte de. No tenemos que salir del utilitarismo, de verlo siempre como un recurso a la naturaleza, sino que sentirnos parte integrante de, y que por ende tenemos que buscar un cambio de patrones de producción y consumo sostenible, un fortalecimiento de la acción o de control a las acciones de ciertas empresas transnacionales, pero también lo que hacemos cada individuo en relación con la naturaleza. Y la última es el mecanismo Dali-Correa, es una propuesta de el establecimiento de un ecoimpuesto a las exportaciones de petróleo de países en desarrollo hacia países desarrollados. 3% que significaría este impuesto, obviamente requeriría de un acuerdo internacional de las dos partes, de exportadores e importadores, pero que primero sinceraría el costo del petróleo, que a los momentos dado, como saben ustedes, por costo y demanda y todo lo que eso implica en términos de los costos de producción, pero no tiene ningún componente del costo ambiental que tiene el precio del petróleo, la venta, el consumo y la producción y explotación y quema de este petróleo. Eso significaría un sinceramiento primero de este recurso, que además para nosotros es fundamental y para algunos países también en términos de PIB, pero que ayudaría a generar un fondo, según nuestros cálculos, de casi el 50% de los 100 billones del Fondo Verde Climático, solamente con una propuesta de un país pequeño desde el sur.
Eh, s- Todo esto, quizás antes de pasar a lo de CELAC, muy brevemente, el Ecuador lo ha complementado también con sus acciones nacionales. El Ecuador está llevando a cabo un proceso importante de cambio de matriz energética. Aspiramos para el 2017 tener el 90% del consumo de energía eléctrica de energías renovables a través de la construcción de varias hidroeléctricas, un proyecto de cocinas de inducción, con lo cual doblemente eliminamos el subsidio que actualmente damos al consumo de gas doméstico en los hogares, hay un ahorro fiscal, pero también ya no se consume gas, que no es tan contaminante como otros, pero de todas maneras es contaminante, y se promueve el uso de cocina eléctrica en todos los hogares, incluso con focalización de la entrega de esas cocinas de inducción, 1 millón en la población. Y lo último es un proyecto de optimización en términos de eficiencia energética, optimización del uso de electricidad en la industria hidrocarburífera nacional. Todo lo cual, sumado a otros proyectos y a un proyecto importante en términos de forestación, que mencionaré más adelante, lograría alrededor de entre el 20 y el 25% de reducción del Ecuador para el 2025. Eso como país, eso como propuestas globales. Como región, tenemos un gran reto que es la CELAC, es un foro, un mecanismo de concertación política reciente, tiene apenas 3 años, heredó ciertamente el bagaje del patrimonio del Grupo de Río y de la Cumbre de América Latina y del Caribe, con el propósito de buscar acciones comunes en la defensa de los intereses y permanentes y prioritarios de toda la región. El propósito es profundizar la integración política, no es un foro, no es un organismo de integración, pero sí de concertación para ayudar a la integración. Y se enfrenta a un contexto complicado, ya lo he mencionado, del 3 al 4% del PIB de América Latina y el Caribe sería afectado por el cambio climático. Necesitamos, eso implicaría también un impacto muy concreto en términos de pobreza, y por lo cual la región, incluso la CEPAL, ha hecho estudios y promueve medidas contracíclicas en la región, que algunos países ya lo están adoptando, y proyectos con variabilidad climática, proyectos de desarrollo y una vía de desarrollo con la variable climática. Tenemos mandatos específicos, está un poco difícil de leer, pero básicamente consisten en la ventaja de ya haber tenido recientemente en enero en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Costa Rica una declaración política que tuvo por lo menos 5 o 6 párrafos relacionados con el cambio climático en la declaración política general, una declaración especial, la declaración especial número 6, todo eso está online en español y en inglés, específicamente sobre el cambio climático que promovió el Ecuador precisamente, y un discurso que por primera vez de manera histórica dio la región en la COP20 de Lima, que primera vez la región de América Latina y el Caribe habló con una sola voz en crecimiento de alto nivel, con el discurso pronunciado en su momento por Costa Rica. En todos estos documentos hay referencias muy importantes a mitigación, adaptación, pero también a vulnerabilidad particular de la región, a el tema de pérdidas y daños, que a veces se invisibiliza dentro del tema de adaptación, pero es un tema aparte, que como región y con otros países en desarrollo también se está buscando desarrollar y que sea parte también del acuerdo 2015. El tema de educación, y en eso la importancia de la intervención de UNESCO más temprano, y el artículo 6, con lo cual promovemos muchísimo la visibilidad de la educación y el rol que puede jugar en la lucha contra el cambio climático. Cifras, por ahorrar tiempo, no voy a mencionar, algunas han sido mencionadas en términos de impacto en la región, lo mismo en términos de afectación en millones de pobres. Para pasar también, asimismo, las áreas genéricas donde estaría concentrado o los sectores donde estaría concentrado el impacto en la región también han sido mencionados, con cifras también muy concretas. Y para ello, el Ecuador promueve que la CELAC, no solamente bajo su presidencia, que es un año como las presidencias de otros organismos o foros regionales, tenga una agenda de desarrollo un poco de mediano plazo, que pueda trascender la coyuntura que cada presidencia quiera imponer y por ende la misma del Ecuador. Y ha propuesto a la región una agenda 2020 que tiene estos 5 ejes, uno de los cuales es precisamente medio ambiente y cambio climático. La idea es que esta agenda permita además y ayude a implementar la agenda
de Desarrollo post-2015 que se está actualmente negociando en Nueva York, a punto de terminarla, con objetivos, con metas e indicadores medibles y claros que a cada ciudadano de la comunidad le permita decir, ok, la CELAC, que es un nuevo organismo, no sirve para algo, porque por lo menos se planteó estos objetivos y en 5 años puedo medir y puedo pedir rendición de cuentas a mis constituyentes, a mis autoridades de que sí logró cumplirlas o no. Específicamente en el eje de medio ambiente hay 2 metas al momento de lo que se ha podido plantear. Precisamente una de ellas es trabajar en una posición común de la región hacia la COP21 con elementos que diferencien y caractericen específicamente a la región. Lograr además una reducción específica en términos de protección de biodiversidad, un incremento de las áreas bajo protección, tanto superficie terrestre como marina, sobre todo en territorios marinos donde quizás estamos más en déficit, no solo la región, sino el mundo entero en protección de biodiversidad marina, y eso lo demuestra las cifras que se mencionaban de cuán poco conocemos o cuán menos conocemos de la biodiversidad marina respecto de la biodiversidad terrestre. Y el incremento también o el uso eficiente de los recursos regionales en términos de producción y consumo. Algo más difícil de medir, ciertamente, pero donde también hemos planteado por lo menos uno de los posibles indicadores del tema de contratación pública, que es quizás donde inicialmente se puede medir más fácil el tema de producción y consumo, pero a futuro deberíamos y aspiramos llegar a tener indicadores de medición de cambio de producción y consumo desde los particulares también. Le voy a pedir que llegue a las conclusiones, por favor. 30 segundos. Finalmente, programas exitosos. Hay iniciativas, sobre todo en temas de forestación, que ciertamente es una realidad. La iniciativa 2020 de llegar a 20 millones de tierras recuperadas o restauradas al 2020. El Ecuador tiene un programa Sociobosque que ya tiene actualmente 40.000 hectáreas con un tratamiento integral en este año, y aspiramos a llegar al 2020 con 200.000 hectáreas de territorio de superficie restaurada, reforestada o aforestada. Y otras iniciativas que están ahí mencionadas, como digo, muy relacionadas con la Agenda de Desarrollo post-2015 en construcción, con las metas Aichi, y sobre todo la pata, digamos, que faltaría en esto es la de financiación. Esperemos que la conferencia de Etiopía, que termina, que será en julio en Addis Abeba, pueda brindar ese financiamiento, porque tiene una parte que se llama financiamiento climático, no solo para la Agenda post-2015, pero también para la COP21, y que la COP21 sea la base para poder trabajar el tema de financiamiento de manera conjunta. Esperemos que como región podamos, junto con la Unión Europea, como ya se dijo, quizás las regiones más comprometidas en el momento con la lucha contra el cambio climático y objetivos similares, puedan ser actores fundamentales en un acuerdo exitoso, que al momento, estando también las Naciones, no lo veo tan claramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Ecuador es sin duda uno de los países que ha innovado en la protección del medio ambiente de América Latina. Y usted plantea además un tema importante que está planteado para esta sesión, que es el tema de las instituciones regionales dentro del posicionamiento de América Latina. Pienso que lo vamos a tener que discutir también después, si tenemos un poquito de